Lo de Canoa se puede considerar un pogromo, no, no se puede considerar un pogromo, simplemente un asesinato provocado por un sacerdote enloquecido y, y una población sometida a lo que le diga el sacerdote, que le cree ciegamente al sacerdote. A mí por poco me dan un canoazo en Pilcaya, en Guerrero, donde en el bachillerato, en la preparatoria en la que yo estaba, pues habíamos construido una escuela, yo estaba allí ayudando a hacer la biblioteca, es una cosa de apoyo de una escuela de ricos. Yo siempre he contado que estuve en una escuela de ricos gracias a que mi madre pobre se mató para que yo estuviera ahí. Yo era el pobre del salón, ¿no? No el más pobre, porque de esta escuela de Pilcaya Guerrero, de la secundaria Cuauhtémoc, el mejor alumno tenía una beca para ir a México. Y él sí era pobre, pues era gente, eran campesinos de la frontera en Guerrero, casi frontera con el Estado de México, y buena gente que no tenía posibilidades económicas de ningún tipo. Entonces yo era el segundo más pobre del salón, mi compañero, en este caso mi compañero Crisóforo Quirós, era el más pobre. Pero vamos, estábamos haciendo la escuela y de pronto un día parece que uno de nuestros compañeros había conocido a una chica de allí, anduvo con ella de la mano por el pueblo y entonces en el pueblo ya se tenía que casar con ella y el cura dijo que éramos todos comunistas y íbamos a hacerles cosas horrorosas, sobre todo a sus hijas, y se armó un pifostio que nos dijeron escóndanse, hasta que se fue a hablar con el cura y más o menos se logró que calmara la cosa, porque el cura nos iba a echar al pueblo encima y el pueblo se nos hubiera echado encima. O sea, fuera de los que nos conocían y fuera de los que tenían relación con la construcción de la escuela y con el accionar cotidiano de la escuela, pero la única otra escuela que había era de monjas en este pueblo, pero el resto del pueblo se nos hubiera echado encima con facilidad. No es un pogromo, pero sí fue una, una, una expresión del fanatismo que se genera en los espacios donde no se ha permitido que llegue el conocimiento, la educación y la escuela. Y esto en México también existe. Otra vez que yo tuve un broncazo con un cura fue en Chinautla, en Puebla. Me dijeron que me callara yo porque el cura nos iba a echar a la gente encima. Y entonces yo estudiaba antropología y andábamos haciendo una investigación sobre danzas. Las danzas que se hacen en ciertas festividades religiosas. Y entonces estábamos buscando a los capitanes de la danza, de moros y cristianos y de santiagueros y las danzas populares que existen desde el virreinato, para saber cuándo se hacían, cómo participaba la gente, etcétera, etcétera. Pero de caminar horas por la Sierra del Norte de Puebla buscando hablar con un capitán de santiagueros, me acuerdo en ese caso, en Chinautla, Puebla. Y yo ya tuve un altercado porque soy un hocicón. Me peleé con el cura en la mañana y pues en la tarde ya cuando regresamos dijeron, oigan muchachos, mejor váyanse porque el cura no está nada contento con ustedes, pues nos vamos. Luego nos decía el presidente municipal no me acuerdo qué población grande hay cerca de Chinautla, que decía, pues ese cura ya me trató de mandar matar a mí una vez, no me digas. Eso es lo que es. Eso es lo que es el México profundo y el México profundo que muchos quieren negar que existe. Entre otros, López Obrador.